Hola, hola, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes. Para quienes no me conocen, y este es su rincón favorito de noticias, chismecito y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y bueno, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Suscribirse es gratis y a mí me da mucha alegría. Hoy, mis amores, el tema es Boom. Prepárense porque vamos a sumergirnos en algo que sacudió, literalmente, a todo el mundo del espectáculo y a los fanáticos de las series turcas, y en particular a los seguidores de una de las parejas más icónicas. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Ay, mis amores. ¿Recuerdan ese 24 de agosto de 2025? Fue un día épico. Un día que muchos esperaban, un día que otros temían y un día que, definitivamente, dejó a todos con la boca abierta. ¿Y saben por qué? Porque ese día, saltó la liebre. Salió a la luz una noticia que cambió el rumbo de la historia, al menos para los seguidores de esta pareja. Pero antes de entrar en detalles jugosos, quiero hacer una pequeña pausa para recordar por qué Can Yaman y Demet Özdemir son tan queridos, y cómo Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial. Hay como olvidar Erkenci Kuş. Esa serie turca que nos robó el corazón a todos. ¿Quién no se enamoró de la química explosiva entre Can Divit y Sanem Aydin? Un flechazo instantáneo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían. Era magia pura. Y claro, la actuación de Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental. Les creímos cada emoción. Cada sonrisa, cada lágrima, cada abrazo. Nos engancharon desde el primer episodio. Era una historia de amor llena de enredos, de celos, de momentos cómicos, y de una pasión que traspasaba la pantalla. Y vaya que la traspasaba. La trama, aunque a veces predecible, era adictiva. La inocencia de Sanem, la arrogancia de Can, los amigos, la familia, todo encajaba a la perfección. Y por supuesto, los escenarios. Estambul. Con sus colores, sus olores, sus calles. La serie nos transportaba a ese mundo mágico y nos hacía soñar. La serie, emitida originalmente en Turquía, pronto se convirtió en un éxito internacional. Fans de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por Asia, se engancharon a la historia de Can y Sanem. Las redes sociales explotaron con el hashtag #Erkenci Kuş, con memes, edits, fanfics y todo tipo de contenido generado por los fans. La comunidad de seguidores creció exponencialmente, creando una verdadera hermandad de fans unidos por el amor a la serie y a sus protagonistas. La fama de Can Yaman creció como la espuma y con razón. Con ese físico impactante, esa sonrisa encantadora y ese talento innegable, se convirtió en uno de los actores más codiciados del momento. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo aventurero, rebelde y con un corazón de oro, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo le convirtieron en un ídolo. Empezaron a lloverle ofertas de trabajo, tanto en Turquía como en el extranjero, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Y Demet Özdemir, ay, Demet. Con su dulzura, su carisma y su habilidad para conectar con el público, se ganó el cariño de todos. Era una chica sencilla, divertida, con la que cualquiera podía identificarse. Su interpretación de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad donde Can es director creativo, fue impecable. Demet supo transmitir la inocencia, la alegría, la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje, conquistando a la audiencia. Su química con Can era innegable y juntos formaron una pareja televisiva perfecta. La gente se enamoró de ella, de su estilo, de su personalidad, y la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Juntos, Can y Demet formaron una pareja televisiva que trascendió la pantalla. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían. Todo esto alimentó las esperanzas de los fans, que soñaban con que esa magia se extendiera más allá de la ficción. Y la realidad, como suele suceder, comenzó a jugar con esas esperanzas. ¿Y saben qué? Parecía que la realidad estaba muy cerca de la ficción. Empezaron los rumores, los chismes, las especulaciones. Fotografías, vídeos, declaraciones. Todo apuntaba a un romance.
Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseando por la ciudad, en eventos, y las redes sociales explotaban. Los fans enloquecían, creaban montajes, dedicaban canciones, analizaban cada foto, cada like, cada comentario. Era una locura. Los foros de fans y las cuentas dedicadas a la serie y a la pareja se multiplicaron, y cada detalle era analizado con lupa. La prensa, por supuesto, también se hizo eco de los rumores. Los paparazzi les seguían a todas partes intentando capturar el momento que confirmara la relación. Las revistas del corazón publicaban reportajes, entrevistas y análisis de sus gestos y miradas. Los titulares eran constantes: amor en la vida real, Khan y Demet, más que amigos. Todo esto alimentaba la expectación y la curiosidad de los fans, que esperaban ansiosamente una confirmación oficial. Y ellos, bueno, ellos alimentaban un poco el fuego, ¿verdad? Con miradas cómplices, declaraciones ambiguas, indirectas en las redes sociales. Nos tenían a todos con el corazón en un puño. Publicaciones en Instagram con emojis sospechosos, comentarios en las fotos del otro que parecían esconder algo más, entrevistas donde evitaban responder directamente a las preguntas sobre su relación. Todo contribuía a la especulación y a mantener la llama de la esperanza encendida. La ambigüedad en este caso se convirtió en una estrategia, consciente o inconsciente, para mantener el interés del público y generar más atención. Los fans, por su parte, se dividían entre el optimismo y el escepticismo. Algunos creían ciegamente en el amor, y veían en cada gesto una prueba irrefutable de su relación. Otros, más cautos, preferían no hacerse ilusiones y esperaban una confirmación oficial antes de dar por sentado el romance. Pero todos, sin excepción, soñaban con verlos juntos, formando una pareja en la vida real. La expectativa era máxima, y la noticia que se avecinaba cambiaría el panorama por completo. La tensión era palpable y la fecha del 24 de agosto de 2025 se convirtió en un punto de inflexión. Pero volviendo a ese fatídico 24 de agosto de 2025. ¿Qué pasó? Pues bien, mis amores, ese día, a través de varios medios de comunicación, se confirmó la noticia, una noticia que, aunque muchos esperaban, también tomó por sorpresa a muchos otros. ¿Quieren saber qué fue? Prepárense. Rompieron el corazón de muchos. Can Yaman y Demet Özdemir no estaban juntos. Sí, así como lo oyen. No eran pareja. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a ambos actores, y rápidamente se convirtió en el tema de conversación número uno en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Las redes sociales colapsaron, los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial, y los fans reaccionaron de todas las maneras posibles. Los fans divididos. Algunos decepcionados, sintiendo que habían perdido la fe en el amor, sintiendo que sus sueños se habían roto en mil pedazos. Otros intentando entender, buscando razones, analizando cada detalle, cada gesto. Fue un caos. El shock fue palpable y la tristeza inundó las redes sociales. Los comentarios de apoyo a ambos actores se multiplicaron, y muchos fans expresaron su respeto por la decisión que habían tomado. La noticia de la ruptura se extendió como la pólvora, y los medios de comunicación se lanzaron a la caza de declaraciones, de entrevistas, de cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Los paparazzi se apostaron a las puertas de las casas de los actores, y las redes sociales se inundaron de noticias, rumores y especulaciones. Las razones, bueno, las razones siempre son complejas, y rara vez se conocen en su totalidad. En este caso, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las especulaciones fueron muchas. Se habló de diferencias de agenda, de incompatibilidad de caracteres, de presiones externas, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Nunca se supo la verdad completa, y probablemente nunca se sepa. Se rumoreó sobre la influencia de los agentes de ambos actores, sobre la posibilidad de que la relación fuera más una estrategia de marketing que un verdadero romance, sobre la dificultad de compaginar sus apretadas agendas. Pero lo cierto es que, aunque la química en pantalla fuera innegable, la realidad era otra. Y aunque muchos esperaban un final de cuento de hadas, la historia de Khan y Demet fuera del set, lamentablemente, no tuvo ese final feliz. La decepción fue generalizada, y el dolor de los fans se hizo evidente. Pero la vida, como siempre, continuó su curso, y tanto Khan como Demet tuvieron que afrontar la situación con profesionalismo y madurez.
La presión mediática era enorme y los medios de comunicación no les daban tregua. Pero ambos supieron mantener la calma y continuaron con sus vidas y sus carreras. La noticia generó un revuelo mediático tremendo. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de declaraciones, de entrevistas, de cualquier detalle que pudiera aportar algo a la historia. Las redes sociales se inundaron de memes, de reacciones, de teorías conspirativas. Fue una auténtica tormenta. El hashtag #Candemet se convirtió en trending topic mundial, y los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, intentaban encontrar una explicación a lo sucedido. Algunos se negaban a creer la noticia y esperaban una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaban la realidad, pero lamentaban la ruptura. Y todos, sin excepción, deseaban lo mejor para ambos actores y les enviaban mensajes de apoyo y cariño. Y aunque ambos actores intentaron mantener la calma y el profesionalismo, la situación era innegable. La presión mediática era constante y los medios de comunicación no les daban tregua. Las entrevistas se centraban en la ruptura y las preguntas sobre el tema eran inevitables. Pero ambos, con gran madurez y profesionalismo, supieron responder con respeto y elegancia, evitando caer en polémicas y manteniendo una actitud positiva. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo afectó esto a sus carreras? ¿Cómo lo vivieron ellos? Pues, mis amores, la vida continúa, ¿verdad? Y tanto Can como Demet siguieron adelante con sus proyectos. La vida, como suele suceder, les tenía preparadas nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevos caminos por recorrer. Can Yaman, por su parte, continuó cosechando éxitos en Italia y Turquía, protagonizando nuevas series y conquistando al público con su encanto y su talento. Después de Erkencikus, Can se embarcó en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Su popularidad creció exponencialmente y se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Sus proyectos posteriores, como By Jay, donde compartió pantalla con otra actriz, demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar de las circunstancias. El éxito de sus nuevas producciones confirmó su talento y su carisma, y le consolidó como un ícono de la televisión turca. Demet Özdemir, por su parte, siguió demostrando su talento, protagonizando nuevas producciones y consolidándose como una de las actrices más queridas del momento. Demet, tras la ruptura, también siguió adelante con su carrera, demostrando su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Sus proyectos posteriores, como Dodune Kaderindir, donde demostró su talento y su versatilidad, confirmaron su valía y su capacidad para seguir adelante. Sus nuevos proyectos fueron un éxito, y la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la convirtieron en un ícono para las mujeres, y su éxito fue la prueba de su perseverancia y su dedicación. Si bien es cierto que hubo un periodo de especulaciones y de morbo, ambos actores demostraron ser profesionales y supieron gestionar la situación con madurez. A pesar de la tristeza y la decepción, supieron mantener la calma y el profesionalismo, y continuaron con sus vidas y sus carreras. Demostraron ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante. Y aunque el corazón de muchos fans se rompió, el cariño hacia ellos no disminuyó. La lealtad de los fans hacia Can y Demet fue admirable, y su apoyo incondicional les demostró que, a pesar de todo, no estaban solos. Sus fans, que los habían acompañado en su viaje, demostraron su amor y su apoyo a ambos. Al final, lo importante es que ambos siguieron brillando, cada uno por su lado, y que el recuerdo de Erkencikus y de la mágica conexión entre Can y Demet siempre quedará en nuestros corazones. La serie y la magia que generaron sus protagonistas marcaron un antes y un después en la televisión turca y en la vida de sus fans. Y ahora, quiero contarles un secreto. Un secreto que a veces olvidamos. En el mundo del espectáculo, a menudo idealizamos las relaciones, creamos expectativas que no siempre se cumplen. Es fácil enamorarse de la imagen que proyectan los actores, de la magia que se genera en pantalla, de la conexión que vemos entre ellos. Es fácil proyectar nuestros propios sueños y anhelos en las relaciones de los famosos, y esperar que la realidad coincida con la ficción. Pero la realidad es diferente. La vida de los famosos es compleja, y sus relaciones están sometidas a una presión constante. Los focos, los medios de comunicación, los fans,
todo contribuye a crear una atmósfera de expectación y de escrutinio que puede ser asfixiante. Las relaciones de los famosos, por lo tanto, son un desafío, y no siempre son fáciles de mantener. Y aunque nos duela, es importante entender que los actores son personas, con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias decisiones. Son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, y no siempre pueden cumplir con las expectativas de los demás. A veces la vida imita al arte y otras veces no. Es fácil enamorarse de la imagen que proyectan los actores, de la magia que se genera en pantalla, pero la realidad es diferente. Los actores son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias decisiones. Y a veces la vida imita al arte y otras veces no. Es importante recordar que aunque nos encanten las historias de amor de los famosos, su felicidad no depende de que nosotros lo veamos así. La lección que podemos sacar de la historia de Can y de Met es que, a pesar de la decepción, la vida sigue. Y que aunque una relación no funcione, la felicidad y el éxito son posibles. Pero, ¿saben qué? La vida sigue. Y aunque la historia de Can y de Met no tuvo el final que muchos esperábamos, sus carreras siguen adelante y nosotros, como fans, podemos seguir disfrutando de su talento, de sus proyectos, y de la magia que nos regalaron en Erkencicus. La memoria de la serie y de la química entre ellos permanecerá siempre en nuestros corazones. Y, quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con nuevas colaboraciones, con nuevos proyectos. La vida da muchas vueltas. Aunque su relación romántica no prosperó, la posibilidad de una colaboración profesional siempre está abierta. La industria del entretenimiento es impredecible, y las sorpresas siempre están a la orden del día. La historia de Can y de Met nos enseña que la vida es impredecible, y que las cosas no siempre suceden como esperamos. Nos enseña que la felicidad no depende de una relación, y que el éxito y la realización personal son posibles. Y ya, mis amores, para ir cerrando este chismecito. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se quedaron tan impactados como yo? ¿Qué opinan de todo esto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus opiniones. La opinión de los fans es importante y conocer sus puntos de vista nos ayuda a entender mejor la situación. Y bueno, para ir finalizando, quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su compañía, por su cariño. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. La historia de Can y de Met nos ha demostrado que en el mundo del espectáculo, las expectativas y la realidad a veces chocan. Sin embargo, también nos ha enseñado sobre la importancia de la resiliencia, el profesionalismo y el cariño del público. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.